Sara Martínez siempre había sido diferente de las demás chicas de su pequeño pueblo de Texas. Mientras sus compañeras de clase se pintaban las uñas y chismorreaban sobre los chicos, ella pasaba las tardes en el campo de tiro local con su abuelo, un veterano de Vietnam que le enseñó que la precisión significaba supervivencia. Sus manos nunca temblaban cuando sostenía un rifle, y su respiración permanecía constante incluso cuando el objetivo parecía increíblemente pequeño. A los 18 años, Sara sorprendió a todos al anunciar su intención de unirse a la Marina. Su madre lloró durante 3 días seguidos, convencida de que su hija estaba desperdiciando su vida. Su padre, un mecánico que nunca había servido, no podía entender por qué su pequeña hija quería ponerse en peligro. Los habitantes del pueblo murmuraban a puertas cerradas sobre la muchacha Martínez que creía poder jugar a ser soldado. El campo de entrenamiento resultó ser un desafío, pero Sara prosperó donde otros tuvieron dificultades. Ella corrió más rápido que hombres el doble de grandes que ella, llevaba equipo que dejaba sin aliento a los reclutas experimentados y mantenía su arma mejor que nadie en su unidad. Sus instructores de instrucción notaron sus excepcionales puntuaciones de puntería, dando consistentemente en blancos que otros no conseguían en absoluto. Cuando surgió la oportunidad de intentar el entrenamiento SEAL, varios oficiales la animaron discretamente a postularse. El día que Sara anunció su aceptación en el entrenamiento básico SEAL de demolición submarina, las reacciones fueron rápidas y brutales. Sus compañeros marineros se burlaron abiertamente de sus aspiraciones, afirmando que estaba delirando por pensar que podría sobrevivir a lo que quebraba a los hombres más fuertes. Los foros en línea estallaron con comentarios crueles sobre que las mujeres no tenían cabida en las operaciones especiales de élite. Los blogs militares presentaron su foto junto con chistes sobre que el feminismo iba demasiado lejos. Su propia familia expresó serias dudas sobre su decisión. Su hermano mayor, un veterano de la Marina, le advirtió que se estaba exponiendo a una humillación a escala nacional. Explicó que el entrenamiento de las focas estaba diseñado para empujar a los seres humanos más allá de sus límites absolutos, rompiendo todo lo que creían saber sobre sí mismos. Las mujeres, insistió, simplemente carecían de la fortaleza física y mental requerida para un condicionamiento tan extremo. La atención de los medios se volvió abrumadora cuando los medios de comunicación recogieron la historia de la joven que intentaba romper barreras en operaciones especiales. Los periodistas acamparon afuera de la casa familiar y preguntaron a los vecinos qué pensaban sobre las posibilidades de Sara. Los expertos en televisión debatieron si se deberían rebajar los estándares para dar cabida a las candidatas femeninas. Las redes sociales estallaron con hashtags que apoyaban y condenaban su decisión. Sara intentó bloquear el ruido y se concentró en su preparación. Aumentó la intensidad de su entrenamiento, pasando horas en la piscina perfeccionando su resistencia bajo el agua. Estudió manuales tácticos, memorizó historia militar y practicó el desmontaje de armas hasta que pudo hacerlo con los ojos vendados. Su abuelo se convirtió en su mayor apoyo, recordándole que la duda era solo otro enemigo a vencer. La noche antes de presentarse en la base naval de Coronado en California, Sara estaba sentada sola en el dormitorio de su infancia, rodeada de cajas con pertenencias que tal vez nunca volvería a ver. Comprendió que el fracaso significaría regresar a casa para enfrentarse a todos los que habían predicho su caída. Sin embargo, para tener éxito habría que sobrevivir a un programa de entrenamiento que eliminaba a más del 70% de los candidatos masculinos. Mientras empacaba sus últimos artículos, Sara descubrió una carta que su abuelo había deslizado en su bolso. Su letra, temblorosa por la edad, transmitía un mensaje sencillo que ella llevaría consigo a todo lo que seguía. Le recordó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Él escribió que ella llevaba las esperanzas de cada niña a la que alguna vez le habían dicho que no era lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente resistente, ni lo suficientemente buena. El vuelo a California se sintió interminable mientras Sara repasaba todo lo que sabía sobre el entrenamiento SEAL.
Las exigencias físicas serían abrumadoras y los candidatos serían llevados hasta el límite a través de carreras interminables, sesiones de natación y carreras de obstáculos. La presión psicológica sería aún peor si los instructores crearan deliberadamente estrés y confusión para identificar a quienes podrían mantener la claridad bajo una presión extrema. Ella sabía que sus compañeros candidatos probablemente la verían como una carga, alguien cuya presencia amenazaba la integridad de su exclusiva hermandad. Los instructores probablemente examinarían minuciosamente cada uno de sus movimientos, esperando cualquier señal de que no pudiera cumplir con los estándares esperados de las futuras focas. Cada error se magnificaría. Todo éxito descartado como suerte o expectativas reducidas. Cuando el avión aterrizó en San Diego, Sara sintió el peso de cientos de miles de personas observando sus próximos movimientos. Algunos esperaban que tuviera éxito y demostrara que el género no significaba nada en la efectividad del combate. Otros esperaban con ansia su fracaso, dispuestos a afirmar que la biología hacía imposibles ciertos logros para las mujeres. Ella llevaba consigo tanto sus expectativas como sus dudas mientras descendía del avión hacia su futuro incierto. El primer día en la base naval de Coronado confirmó los peores temores de Sara sobre cómo sería recibida. Mientras se acercaba al recinto de entrenamiento, pudo oír las risitas de grupos de candidatos masculinos que detuvieron sus conversaciones para mirarla. Algunos hicieron gestos exagerados de caballerosidad, preguntándole si necesitaba ayuda para llevar su equipo. Otros susurraron comentarios crudos sobre lo que supusieron que le sucedería durante la infame Semana del Infierno. El suboficial instructor jefe Rodríguez, un veterano con cicatrices y 20 años de experiencia en operaciones especiales, se dirigió a la nueva clase con su intensidad característica. Sus ojos se posaron en Sara más tiempo que los de los demás mientras explicaba que el entrenamiento SEAL les quitaría todo lo que creían saber sobre sí mismos. Advirtió que la mayoría de ellos abandonarían sus estudios antes de graduarse, haciendo sonar la campana de bronce que simbolizaba la rendición y el fracaso. Las evaluaciones físicas iniciales comenzaron de inmediato y los candidatos debían completar carreras cronometradas, distancias de natación y carreras de obstáculos. Sara notó cómo otros aprendices se posicionaban para observar su actuación, algunos con la esperanza de presenciar su lucha. Ella se concentró completamente en su propia ejecución. Recordando el consejo de su abuelo sobre controlar solo aquello que podía influenciar directamente. Durante las pruebas de acondicionamiento de la primera semana, varios candidatos hicieron intentos deliberados de interferir con el progreso de Sara. Se adelantaban rápidamente durante los ejercicios en grupo y luego, de repente, disminuían la velocidad para crear confusión en su carril. Otros hicieron fuertes comentarios sobre cómo la presencia de mujeres comprometería la efectividad de la misión cuando había vidas en juego. Los instructores observaron cuidadosamente estas dinámicas, pero no ofrecieron ninguna intervención ni protección. Las sesiones de entrenamiento subacuático resultaron especialmente desafiantes ya que Sara enfrentó tanto exigencias físicas como presión psicológica adicional. Mientras se mantenía a flote durante ejercicios prolongados, podía oír a algunos candidatos haciendo apuestas sobre cuándo finalmente abandonaría la actividad. Se preguntaron si tenía la capacidad pulmonar y la fortaleza mental necesarias para operaciones de buceo de combate que podían durar horas en aguas hostiles. El jefe Rodríguez pareció señalar a Sara para someterla a un escrutinio adicional durante el entrenamiento con armas, a pesar de sus excepcionales puntuaciones de puntería. Cuestionó su capacidad para transportar ametralladoras pesadas en terrenos difíciles, sugiriendo que su tamaño más pequeño la convertiría en una desventaja durante operaciones de combate prolongadas. Cuando ella superó consistentemente a candidatos más grandes en el campo de tiro, él atribuyó su éxito al ambiente controlado más que a la habilidad real. La guerra psicológica se intensificó cuando los instructores comenzaron a aplicarle a Sara pruebas de estrés personalizadas diseñadas para romper su compostura. Cuestionaron sus motivaciones para unirse a operaciones especiales, sugiriendo que ella buscaba la gloria en lugar del servicio genuino.
Le recordaban constantemente que su fracaso sería utilizado como evidencia de que las mujeres no podían alcanzar los estándares militares en los entornos más exigentes. Durante una sesión de entrenamiento particularmente brutal, Sara escuchó a dos instructores discutir si su presencia estaba comprometiendo la calidad del entrenamiento para los candidatos masculinos. Les preocupaba que se pudieran implementar adaptaciones especiales o estándares modificados para garantizar su éxito, lo que podría debilitar el programa en general. Estas conversaciones estaban claramente destinadas a que ella las escuchara, lo que añadía otra capa de presión psicológica a sus desafíos diarios. Los otros candidatos comenzaron a formar vínculos estrechos que excluían deliberadamente a Sara de sus redes de apoyo informales. Mientras compartían aliento y consejos entre ellos, la dejaron afrontar sola los desafíos del entrenamiento. Algunos socavaron activamente sus esfuerzos al proporcionar información incorrecta sobre cambios de horario o requisitos de equipo. La falta de sueño se convirtió en un factor constante a medida que aumentaba la intensidad del entrenamiento durante el primer mes. Sara se encontró quedando atrás en los requisitos de estudio sobre procedimientos tácticos e historia militar mientras pasaba horas extras manteniendo su condición física. Los instructores parecían asignarle tareas adicionales que le impedían un descanso adecuado, poniendo a prueba si podía mantener los estándares de rendimiento bajo una fatiga extrema. El punto de ruptura llegó durante un ejercicio de navegación nocturna cuando varios candidatos proporcionaron deliberadamente a Sara coordenadas incorrectas, esperando que se perdiera en el área de entrenamiento. En lugar de entrar en pánico cuando se dio cuenta del engaño, utilizó sus habilidades de orientación para corregir su posición y llegó al punto de control antes que aquellos que habían intentado sabotear su progreso. Después de este incidente, el jefe Rodríguez tomó a Sara aparte y reconoció que había observado los intentos de socavar su entrenamiento. Sin embargo, explicó que las operaciones especiales requieren de individuos que puedan superar cualquier obstáculo, incluida la traición de supuestos aliados. Le advirtió que los desafíos solo se intensificarían a medida que se acercaran a la semana del infierno, cuando la falta de sueño y el agotamiento físico llevarían a todos al límite de sus fuerzas. Al concluir la primera fase de formación, Sara mantuvo su posición entre los participantes con mejor desempeño. A pesar de las presiones adicionales constantes a las que se enfrentó, sus puntuaciones de tiro se mantuvieron consistentemente superiores a las de la mayoría de sus homólogos masculinos, y su condición física en realidad había mejorado bajo el exigente régimen. Sin embargo, ella comprendió que las pruebas más difíciles aún estaban por venir y sus críticos esperaban cualquier oportunidad para demostrar que sus predicciones eran correctas. La semana del infierno llegó como una pesadilla que pondría a prueba cada límite que Sara había descubierto sobre sí misma durante los meses de entrenamiento anteriores. La legendaria prueba de 5 días comenzó con instructores utilizando simuladores de explosivos y fuego de ametralladoras para crear caos y confusión entre los exhaustos candidatos. Sara observó cómo varios de sus compañeros de entrenamiento inmediatamente hicieron sonar la campana de bronce, incapaces de hacer frente al impacto repentino y al abrumador asalto sensorial. La primera noche trajo consigo una tortura de olas heladas, donde los candidatos fueron obligados a tomarse del brazo y soportar horas en las frías aguas del Océano Pacífico. La menor masa corporal de Sara la hacía más susceptible a la hipotermia, y podía sentir que su temperatura central descendía peligrosamente a medida que las olas chocaban contra el grupo repetidamente. Los instructores se burlaron de ella específicamente, sugiriendo que sus limitaciones biológicas le impedirían completar misiones en entornos hostiles. Al segundo día, la falta de sueño comenzó a afectar las capacidades cognitivas y los procesos de toma de decisiones de todos. Sara notó que su tiempo de reacción se hacía más lento y sus disparos, normalmente precisos, se volvían inconsistentes. Los instructores parecían disfrutar especialmente de sus dificultades y le indicaban a otros candidatos cómo su rendimiento estaba disminuyendo bajo estrés. Se preguntaron si sería confiable durante operaciones de combate reales cuando las vidas dependían de una precisión de fracciones de segundo.
El ejercicio de las tripulaciones del barco se convirtió en un punto de inflexión cuando Sara fue asignada deliberadamente a un equipo de candidatos que habían sido muy expresivos sobre su oposición a su presencia. Al principio se negaron a coordinar sus movimientos con ella durante los pesados traslados en bote a través de la arena blanda, lo que provocó que todo su equipo se quedara atrás de otros grupos. Los instructores castigaron a toda la tripulación con ejercicios adicionales, creando resentimiento entre sus compañeros. Durante el ejercicio de nudos submarinos del tercer día, uno de los miembros de la tripulación de Sara intentó sabotear su desempeño enredando su cuerda de seguridad. Casi se ahoga antes de que un instructor notara la interferencia deliberada y retirara a la candidata del entrenamiento. El incidente creó una atmósfera escalofriante entre los reclutas restantes, quienes se dieron cuenta de que algunas personas estaban dispuestas a arriesgarse a sufrir lesiones graves para demostrar su punto de vista sobre las mujeres en operaciones especiales. Los desafíos físicos se volvieron cada vez más brutales, ya que los candidatos debían cargar postes telefónicos, realizar interminables flexiones en zonas de surf y completar carreras de obstáculos mientras cargaban mochilas pesadas. La complexión más pequeña de Sara jugó en su contra durante estos ejercicios, obligándola a encontrar soluciones creativas y a confiar más en la técnica que en su fuerza bruta. Desarrolló fracturas por estrés en ambos pies, pero continuó entrenando sin informar de sus lesiones. La tortura psicológica se intensificó cuando los instructores comenzaron a centrarse en los antecedentes familiares de Sara, sugiriendo que su herencia mexicana significaba que carecía de la fortaleza mental asociada a las unidades militares de élite. Cuestionaron su lealtad y compromiso, insinuando que sus motivaciones se basaban en la gloria personal más que en un patriotismo genuino. Estos ataques fueron diseñados para provocar respuestas emocionales que justificaran su eliminación del programa. Al cuarto día, las alucinaciones comenzaron a afectar a la mayoría de los candidatos debido a la privación extrema del sueño y al agotamiento físico. Sara se encontró viendo formas y movimientos que no estaban realmente presentes, lo que le dificultaba distinguir entre amenazas reales y peligros imaginarios. Los instructores aprovecharon estos momentos de confusión para crear estrés adicional, pareciendo de repente exigir respuestas inmediatas a escenarios tácticos complejos. La última noche de la Semana del Infierno trajo consigo el ejercicio más desafiante hasta el momento, que requería que los candidatos navegaran a través de una serie de túneles subterráneos mientras transportaban equipo pesado. La claustrofobia de Sara, un miedo que nunca antes había reconocido, amenazaba con abrumarla en los espacios estrechos y oscuros. Se obligó a concentrarse en las técnicas de respiración y visualización mental para mantener la compostura, mientras varios candidatos más grandes luchaban con los espacios reducidos. Cuando salió el sol del último día de la Semana del Infierno, solo quedaban 37 candidatos de la clase original de más de 100. Sara estaba entre los sobrevivientes, apenas reconocible bajo capas de arena, sal y agotamiento. Sus manos temblaban incontrolablemente. Sus pies estaban ensangrentados por las fracturas por estrés y su voz estaba casi perdida por gritar órdenes en medio de disparos simulados. El jefe Rodríguez se acercó a los candidatos sobrevivientes con algo parecido al respeto en su expresión por primera vez desde que comenzó el entrenamiento. Reconoció que habían demostrado ser capaces de soportar condiciones que quebraban a individuos más fuertes, pero advirtió que la Semana del Infierno era solo el comienzo de su viaje para convertirse en SEAL. Las fases de formación académica y técnica pondrían a prueba diferentes aspectos de sus capacidades y compromiso. Los demás candidatos supervivientes miraron a Sara con una mezcla de sorpresa y reconocimiento a regañadientes. Ella había soportado todo lo que ellos habían enfrentado mientras lidiaba con presiones adicionales e intentos deliberados de sabotaje. Varios de los que antes habían cuestionado su presencia ahora parecían reconocer que su supervivencia en Eyue requería las mismas cualidades que ellos poseían. Los exámenes médicos revelaron la magnitud del daño físico sufrido por todos los candidatos durante la terrible experiencia. Las fracturas por estrés de Sara requirieron tratamiento inmediato y ella perdió 15 libras de su ya delgada figura.
El personal médico le advirtió que continuar con el entrenamiento podría suponer un riesgo de sufrir lesiones permanentes, pero ella se negó a considerar abandonar cuando había llegado tan lejos a pesar de unas probabilidades tan abrumadoras. Mientras se preparaba para la siguiente fase del entrenamiento, Sara comprendió que sobrevivir a la semana del infierno solo había demostrado que podía soportar una tortura física y psicológica extrema. El entrenamiento avanzado que tenía por delante pondría a prueba sus habilidades técnicas, sus conocimientos tácticos y su capacidad para funcionar como parte de un equipo en condiciones de combate. Sus críticos ahora buscarían formas diferentes de justificar su creencia de que las mujeres no podían desempeñarse eficazmente en funciones de operaciones especiales. Las fases de entrenamiento avanzado trajeron nuevos desafíos que pusieron a prueba las habilidades técnicas de Sara más que solo su resistencia física. Las operaciones de buceo de combate requerían que dominara la navegación submarina, el manejo de artefactos explosivos y los sistemas de comunicación mientras operaba en condiciones de visibilidad cero. Su comodidad natural en el agua, desarrollada durante los veranos de su infancia en la casa del lago de su abuelo, le dio ventajas inesperadas sobre los candidatos que tenían dificultades para adaptarse al entorno acuático. El entrenamiento con armas se intensificó más allá de la puntería básica para incluir técnicas avanzadas de francotirador, manejo de explosivos y escenarios de combate cuerpo a cuerpo. Las excepcionales habilidades de tiro de Sara, que habían sido descartadas durante la semana del infierno como productos de condiciones controladas, ahora se demostraron en simulaciones de combate realistas. Obtuvo constantemente los puntajes de precisión más altos durante ejercicios de objetivos en movimiento y escenarios de tiro, con poca luz que desafiaron incluso a los tiradores experimentados. La fase de entrenamiento de guerra terrestre coloca a los candidatos en entornos de combate realistas donde practican tácticas de unidades pequeñas, misiones de reconocimiento y operaciones de acción directa. El perfil más pequeño de Sara resultó ventajoso durante los ejercicios de sigilo, permitiéndole moverse por el terreno sin ser detectada, mientras que los candidatos más grandes tenían dificultades para permanecer ocultos. Sus habilidades de observación, perfeccionadas durante años de caza con su abuelo, la ayudaron a identificar posiciones enemigas que otros pasaban completamente por alto. La formación médica avanzada requería que todos los candidatos fueran competentes en el cuidado de traumas en el campo de batalla, incluida la realización de cirugías de emergencia en condiciones de combate. Las manos firmes de Sara y su capacidad para mantener la calma bajo presión la hicieron particularmente eficaz durante estas situaciones de alto estrés. Completó con éxito procedimientos que varios candidatos masculinos no lograron, incluido el manejo complejo de heridas y el establecimiento de vías respiratorias de emergencia. El proceso de evaluación psicológica se volvió más sofisticado a medida que avanzaba el entrenamiento y los psiquiatras militares realizaban evaluaciones detalladas de la resiliencia mental y las capacidades de toma de decisiones de cada candidato. Sara fue sometida a un escrutinio adicional debido a su estatus sin precedentes, con evaluadores que buscaban específicamente señales de que el estrés de romper barreras podría afectar su juicio durante misiones críticas. Pasó todas las evaluaciones con puntuaciones que superaron a la mayoría de sus homólogos masculinos. Los ejercicios de trabajo en equipo diseñados para generar confianza y comunicación entre los futuros miembros del equipo SEAL inicialmente resultaron desafiantes para Sara, ya que algunos candidatos seguían reacios a confiar en sus capacidades. Sin embargo, su desempeño constante durante las misiones de entrenamiento le ganó gradualmente el respeto incluso de sus críticos más severos cuando completó con éxito una misión de reconocimiento en solitario en la que otros habían fracasado. Las actitudes comenzaron a cambiar entre los candidatos restantes. Los ejercicios de simulación de combate se volvieron cada vez más realistas y los candidatos se enfrentaron a escenarios diseñados para replicar las condiciones reales del campo de batalla que podrían encontrar durante el despliegue. Sara se destacó durante el entrenamiento de guerra urbana, donde su tamaño más pequeño le permitió navegar por espacios reducidos y sus disparos precisos evitaron bajas civiles en escenarios complejos. Su actuación durante estos ejercicios comenzó a atraer la atención de los altos comandantes de operaciones especiales.
Los intercambios de entrenamiento internacionales pusieron a Sara en contacto con unidades de fuerzas especiales de élite de naciones aliadas, incluido el SAS británico y los comandos israelíes. Estos operadores experimentados, inicialmente escépticos acerca de entrenar junto a una candidata femenina, quedaron impresionados por sus habilidades técnicas y su conocimiento táctico. Varios comentaron que su desempeño superó al de muchos miembros masculinos de operaciones especiales con los que habían trabajado durante sus carreras. El ejercicio de entrenamiento final requirió que los candidatos completaran una misión realista de rescate de rehenes utilizando todas las habilidades que habían desarrollado a lo largo del programa. A Sara se le asignó el papel de francotiradora principal de su equipo, responsable de eliminar amenazas que puedan poner en peligro a los rehenes durante el asalto. Sus disparos durante este ejercicio fueron impecables, neutralizando múltiples objetivos a largas distancias mientras sus compañeros de equipo violaban el edificio y aseguraban los objetivos. El entrenamiento en tecnología avanzada introdujo a los candidatos a equipos sofisticados, incluidos sistemas de visión nocturna, dispositivos de comunicación satelital y municiones guiadas con precisión. La aptitud mecánica de Sara, heredada de la experiencia automotriz de su padre, la ayudó a dominar rápidamente sistemas técnicos complejos que otros candidatos encontraban desafiantes. Se convirtió en el recurso de referencia para solucionar problemas con los equipos durante los ejercicios de campo. El componente de capacitación en idiomas extranjeros requería que los candidatos alcanzaran competencias conversacionales en idiomas relevantes para las posibles áreas de despliegue. El conocimiento bilingüe de Sara en inglés y español le proporcionó ventajas para aprender árabe y otros idiomas de destino. Sus habilidades lingüísticas resultarían más tarde valiosas durante situaciones de interacción cultural y ejercicios de recopilación de inteligencia. A lo largo de esta fase de entrenamiento avanzado, Sara mantuvo su condición física mientras desarrollaba la experiencia técnica que definiría su efectividad como operadora SEAL. Sus puntuaciones de tiro se mantuvieron constantemente entre las más altas de su clase y su conocimiento táctico se amplió para incluir habilidades especializadas en reconocimiento, acción directa y guerra no convencional. Las dudas sobre sus capacidades que habían dominado las primeras fases de entrenamiento fueron gradualmente reemplazadas por el reconocimiento de sus habilidades excepcionales. El jefe Rodríguez, quien había sido uno de sus críticos más duros durante el entrenamiento inicial, comenzó a reconocer públicamente los logros de Sara. Señaló que sus habilidades técnicas y conocimientos tácticos superaban a los de muchos operadores experimentados con los que había trabajado durante sus 20 años de carrera. Su graduación del entrenamiento SEAL ya no estaba en duda. La atención se había desplazado hacia donde sería asignada y cómo sus capacidades únicas podrían aprovecharse mejor en entornos operativos. La graduación de Sara del entrenamiento SEAL fue noticia internacional porque se convirtió en la primera mujer en completar exitosamente el programa sin estándares modificados ni adaptaciones especiales. A la ceremonia asistieron altos funcionarios militares, miembros del Congreso y representantes de los medios de comunicación de todo el mundo. Su familia estaba sentada en la primera fila, con lágrimas corriendo por sus rostros mientras la veían recibir el codiciado tridente que simbolizaba su logro contra probabilidades imposibles. La misión de sellar el equipo 6 fue una sorpresa para todos, incluida la propia Sara. La unidad élite antiterrorista, oficialmente conocida como Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, normalmente reclutaba operadores con años de experiencia de campo de otros equipos SEAL. Su selección se basó puramente en su desempeño excepcional durante el entrenamiento y en su conjunto de habilidades únicas que los comandantes creían que mejorarían las capacidades del equipo en escenarios operativos específicos. La reacción inicial del equipo a la llegada de Sara fue mixta. Algunos operadores expresaron preocupación sobre cómo su presencia podría afectar la cohesión de la unidad y la eficacia operativa. El comandante líder del equipo, James Sullivan, un veterano de más de 50 misiones en Afganistán e Irak, decidió evaluar sus capacidades a través de escenarios de entrenamiento realistas antes de emitir cualquier juicio sobre su integración en la unidad.
El primer gran desafío de Sara se produjo durante un entrenamiento avanzado de francotiradores en una instalación clasificada en el desierto de Nevada. El curso fue diseñado para llevar a los tiradores de precisión a sus límites absolutos con objetivos a distancias superiores a 1.000 metros en diversas condiciones ambientales. Superó constantemente a operadores con años de experiencia en el campo, logrando índices de precisión que impresionaron incluso a los instructores más escépticos. El componente de análisis de inteligencia de su entrenamiento reveló otra dimensión de las capacidades de Sara que no habían sido plenamente reconocidas durante el entrenamiento básico SEAL. Su capacidad para procesar información compleja rápidamente e identificar patrones en el comportamiento del enemigo resultó invaluable durante las sesiones de planificación de misiones. Desarrolló enfoques tácticos innovadores que redujeron los riesgos de la misión y aumentaron la probabilidad de éxito. El entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo puso a prueba la capacidad de Sara para enfrentar amenazas en espacios reducidos donde su menor tamaño podría ser una ventaja o una desventaja. Adaptó sus técnicas de lucha para maximizar su velocidad y agilidad mientras compensaba cualquier desventaja de fuerza. Su desempeño durante los ejercicios de limpieza de salas le valió el respeto de los operadores que inicialmente habían cuestionado sus capacidades físicas. La evaluación psicológica para operaciones antiterroristas reveló que Sara poseía una resistencia mental y un control emocional inusuales bajo estrés extremo. Los psicólogos militares observaron su capacidad para mantener el pensamiento claro y un control motor preciso incluso en situaciones diseñadas para provocar respuestas de pánico. Estas cualidades se consideraban esenciales para operaciones en las que decisiones en fracciones de segundo podían determinar el éxito o el fracaso de la misión. El entrenamiento en tecnología avanzada expuso a Sara a equipos y sistemas de armas de última generación que no están disponibles para los equipos SEAL convencionales. Rápidamente dominó sofisticados sistemas de vigilancia, municiones guiadas de precisión y redes de comunicación que serían cruciales durante misiones de alta prioridad. Su aptitud técnica impresionó. Personal de apoyo que trabajó con algunos de los operadores más avanzados del ejército. El componente de capacitación en interacción cultural preparó a Sara para operaciones en regiones donde su género podría brindarle ventajas únicas para la recopilación de inteligencia y el desarrollo de relaciones con las poblaciones locales. Sus habilidades lingüísticas y su capacidad para integrarse en diversos entornos culturales la hicieron particularmente valiosa para ciertos tipos de misiones que los operadores masculinos no podían ejecutar con eficacia. Los ejercicios de formación de equipos diseñados para desarrollar la confianza y la comunicación entre los miembros de la unidad rompieron gradualmente las barreras que habían existido inicialmente. La confiabilidad de Sara durante situaciones de alto estrés y su disposición a poner el éxito del equipo por encima del reconocimiento personal le valieron el respeto de los operadores que habían trabajado juntos durante años. Se convirtió en parte integral de los procesos de planificación y ejecución táctica del equipo. El primer despliegue operativo se produjo 6 meses después de que Sara se uniera al equipo, cuando la inteligencia identificó un objetivo de alto valor en una remota región montañosa de Afganistán. La misión requería que un equipo pequeño se infiltrara en territorio enemigo, realizara vigilancia durante varios días y ejecutara una operación de captura precisa sin alertar a las fuerzas hostiles cercanas. Las habilidades de tiro y reconocimiento de Sara la hicieron esencial para el éxito de la misión. La planificación previa a la misión reveló la complejidad de la operación, que requeriría que el equipo atravesara un terreno difícil mientras evitaba las patrullas enemigas y establecía posiciones de observación cerca del complejo objetivo. El perfil más pequeño de Sara y su puntería excepcional serían cruciales para proporcionar vigilancia durante la fase de asalto y garantizar que ninguna amenaza pudiera escapar o pedir refuerzos. La fase de inserción se desarrolló sin problemas ya que el equipo fue transportado en helicóptero a una zona de aterrizaje a varios kilómetros del área objetivo. Sara llevaba un sistema de rifle de francotirador personalizado junto con el equipo de asalto estándar, preparándose para una misión que pondría a prueba todo lo que había aprendido durante su entrenamiento intensivo. Sus compañeros de equipo, que inicialmente habían cuestionado sus capacidades,
ahora dependían de sus habilidades para su supervivencia y el éxito de la misión. Mientras avanzaban por el terreno montañoso al amparo de la oscuridad, Sara demostró las habilidades de campo que resultarían cruciales durante la próxima operación. Su capacidad para moverse silenciosamente a través de terrenos difíciles e identificar amenazas potenciales antes de que se volvieran peligrosas ayudó al equipo a llegar a su área objetivo sin ser detectados. La verdadera prueba de sus habilidades llegaría cuando se enfrentaran a las fuerzas enemigas en condiciones de combate reales. El recinto objetivo estaba situado en un valle rodeado de afloramientos rocosos que proporcionaban un excelente ocultamiento para las posiciones de observación. Sara estableció su posición de francotirador en una cresta con vista a toda el área, con líneas de visión claras hacia todas las posibles rutas de escape y posiciones defensivas. Su alcance reveló al menos 15 guardias armados protegiendo el objetivo de alto valor V, con más probabilidades de estar escondidos dentro de los edificios de abajo. Los informes de inteligencia habían subestimado la fuerza del enemigo en al menos un 50%, lo que obligó al equipo a adaptar su plan de asalto en tiempo real. La posición elevada de Sara le proporcionó la mejor vista de la situación táctica y comenzó a identificar los objetivos prioritarios que representaban la mayor amenaza para sus compañeros de equipo durante su aproximación. Su voz tranquila por la radio proporcionó actualizaciones cruciales a medida que los patrones de patrullaje del enemigo se hicieron claros. El asalto comenzó a las 12:30 de la mañana cuando los compañeros de equipo de Sara se colocaron en posición alrededor del perímetro del complejo. Ella proporcionó vigilancia, rastreando múltiples amenazas simultáneamente mientras mantenía comunicación por radio con el equipo de asalto. Cuando los guardias comenzaron a responder a movimientos sospechosos en la oscuridad, los disparos de precisión de Sara eliminaron las amenazas antes de que pudieran dar las alarmas o enfrentar a sus compañeros de equipo. El primer caza enemigo cayó ante el rifle de Sara a una distancia de 800 metros. Un disparo limpio en la cabeza que lo derribó silenciosamente antes de que pudiera alertar a los demás sobre el equipo de asalto que se acercaba. Su segundo objetivo intentó activar una radio cuando notó la ausencia de su compañero, pero la bala de Sara dio en el blanco antes de que se pudiera realizar cualquier transmisión. El complejo permaneció ajeno al inminente ataque. El caos estalló cuando el equipo de asalto irrumpió en el edificio principal, lo que desencadenó un feroz tiroteo mientras combatientes enemigos emergían de posiciones ocultas en todo el complejo. El rifle de Sara habló repetidamente mientras atacaba a varios objetivos simultáneamente. Sus disparos estaban sincronizados con precisión para apoyar los movimientos de sus compañeros de equipo y evitar que los refuerzos enemigos llegaran a posiciones defensivas. Los cazas enemigos se habían preparado para un asalto convencional, pero no estaban preparados para la devastadora precisión de los disparos de largo alcance de Sara. Eliminó las amenazas más rápido de lo que podían identificar su posición, creando confusión entre los defensores que no podían entender de dónde provenía exactamente el fuego. Sus disparos permitieron que el equipo de asalto se moviera por el recinto con una resistencia mínima. Cuando llegaron refuerzos enemigos de un pueblo cercano, Sara se encontró atacando más de 30 objetivos en rápida sucesión. Su entrenamiento la había preparado para escenarios complejos, pero la realidad del combate puso a prueba cada habilidad que había desarrollado durante meses de preparación intensiva. Utilizó varios cargadores manteniendo la precisión que mantuvo con vida a sus compañeros durante sus momentos más vulnerables. El objetivo de alto valor V intentó escapar durante la confusión. Moviéndose hacia un vehículo que le permitiría huir a las montañas circundantes, Sara siguió su movimiento a través de su mira, esperando un disparo claro que no pusiera en peligro a los rehenes civiles que estaban siendo utilizados como escudos humanos. Cuando se presentó la oportunidad, su único disparo acabó con la amenaza de forma permanente. La fase de extracción resultó igualmente desafiante ya que las fuerzas enemigas del área circundante convergieron en la ubicación del complejo. Sara proporcionó fuego de cobertura mientras sus compañeros de equipo se trasladaban a la zona de aterrizaje de evacuación. Su rifle alcanzaba distancias que parecían imposibles bajo el estrés del combate.
Tuvo en cuenta la elevación del viento y el movimiento del objetivo mientras mantenía una velocidad de disparo que suprimía múltiples posiciones enemigas. Sus disparos finales del combate eliminaron a 3 cazas enemigos que se habían posicionado para emboscar al helicóptero de extracción mientras se acercaba a la zona de aterrizaje. El piloto informó más tarde que la precisión de sus disparos desde distancias tan extremas no se parecía a nada que hubiera presenciado durante su carrera militar. Todo el equipo salió airoso con éxito sin sufrir bajas a pesar de enfrentarse a un número abrumador de enemigos. El análisis posterior a la misión reveló que Sarah había disparado 67 rondas durante el enfrentamiento, logrando 64 eliminaciones confirmadas y 3 muertes probables. Su tasa de precisión en condiciones de combate superó todo lo registrado en la historia moderna de operaciones especiales. El éxito de la misión se atribuyó directamente a su excepcional puntería y conocimiento táctico durante los momentos críticos. La información recopilada durante la operación condujo a misiones adicionales que desbarataron las redes enemigas en toda la región. El desempeño de Sarah había demostrado que sus habilidades no se limitaban a entornos de entrenamiento, sino que se traducían eficazmente a situaciones de combate reales donde las vidas dependían de la precisión y la confiabilidad. Sus compañeros de equipo ya no cuestionaron sus capacidades ni su lugar en el equipo. El reconocimiento por sus logros llegó en forma de condecoraciones clasificadas que no pudieron reconocerse públicamente debido a la naturaleza sensible de las operaciones especiales. Sin embargo, dentro de la comunidad de operaciones especiales, la reputación de Sarah se difundió rápidamente al correr la voz sobre su combate excepcional. El rendimiento llegó a otras unidades y comandos alrededor del mundo. La joven que se había reído del sello inicial, el entrenamiento había demostrado su valía en las condiciones más exigentes imaginables. Su rifle había hablado con precisión mortal cuando más importaba, silenciando a quienes habían dudado de sus capacidades y ganándose el respeto de los guerreros de élite que ahora la llamaban su compañera de equipo. La niña de un pequeño pueblo de Texas se había convertido en una de las operadoras más eficaces de la principal fuerza de operaciones especiales del mundo.